Malditos Bastardos mezcla el cine bélico con el folletín y la propaganda, la cara menos gloriosa de la guerra, la opresión y la vida misma. Tarantino combina personajes reales y fantásticos en una realidad alternativa. Según varios especialistas, todo se resume en la primera línea del guión. Érase una vez en la Francia ocupada por los nazis. Es un cuento de hadas, pero al estilo de Quentin Tarantino. Melanie Laurent tuvo que aprender el oficio de proyeccionista para interpretar a la dueña del Shoshana. El cine fue construido en un mítico estudio berlinés, en platós, donde se hicieron Metrópolis o El Ángel Azul. Y Diane Kruger interpreta a una famosa actriz de la Alemania de los 40, del estilo de Marlene Dietrich o Hildegard Neff. Como seguramente sabrás, Nation Pride, o El Orgullo de la Nación, es la falsa película propagandística de la que se ve un fragmento en Malditos Bastardos. El corto dura 7 minutos en total, y lo rodaron entre el bastardo Donnie Donowitz, Eli Roth y su hermano Gabriel. Roth, además de actor, es productor y director. Quentin Tarantino fue el productor ejecutivo de su segunda película, Hostel. El título de la película se basa en el de Quel maledetto treno blindato, de Enzo Castellari, que en inglés se llamó Inglourious Basterds. El director de aquella película de 1978 sobre el sabotaje a un tren nazi hace un cameo en el filme Malditos Bastardos de Tarantino. El equipo de directores de casting trabajaba simultáneamente en París, Berlín y Los Ángeles, porque se decidió que la nacionalidad de los actores debía corresponderse con la de los personajes. Parece una solución lógica, pero en el cine nunca se ha hecho así. Hemos visto a Ava Gardner hacer de condesa rusa en 55 días en Pekín, a Jen Hackman como un general polaco en Un puente lejano, a Marlon Brando haciendo de chino en La casa de té de la luna de agosto, hasta a Mila Jovovich interpretando al mito francés por excelencia en Juana de Arco. Hay una única escena rodada en París. Melanie Laurent y Daniel Brühl viajaron allí para que se pudiera hacer en un auténtico bistrot francés. Y según cuenta el diseñador de producción David Wasco, Tarantino les pidió que antes de ir vieran Les Saints de Trois de Claude Chabrol y que encontraran el café donde esta había sido rodada. Por otra parte, B.J. Novak, productor, actor y guionista de The Office, famoso por su papel de Ryan, pospuso la serie para interpretar a Smithson Ultivich. Y después, casi se queda sin el papel por ser demasiado alto. Los compañeros de la serie siempre se meten con él precisamente por su poca altura. Pero en la película debía apodarse el bajito y no había suficiente diferencia con los demás. El tándem Tarantino-Pitt ha funcionado más que bien. El realizador cuenta que Brad Pitt nunca se sale de su papel, que incluso cuando comentan otro tema el actor hablaba con el acento de Aldo Rain. Teniendo en cuenta que el director suele jugar a transformarse en los diferentes personajes de su película, las conversaciones debían ser curiosas como mínimo. En principio, Ennio Morricone iba a componer la música para Malditos Bastardos, pero al final surgieron problemas y no pudo ser. Así que el director ha resuelto hacer una exquisita selección musical. Aparecen ampliados 8 temas del reconocido autor italiano, entre otros, uno de la batalla de Argel. También suena el compositor del tema principal de Pesadilla en Elm Street, Charles Bernstein. Otra seleccionada es Cat People, pero no la de 1942, sino el remake de Paul Schrader. Suena el tema final, compuesto por Giorgio Moroder, al que David Bowie pone voz, y hay muchos más. El nombre de Bastardos en inglés está mal escrito, y nunca sabremos la razón. El mismo Tarantino dijo al respecto: nunca voy a explicarlo, porque hacerlo lo arruinaría. Y vaya que lo bancamos. A veces el misterio es más atractivo. A Quentin Tarantino le tomó 10 años el realizarla. La idea para Bastardos sin Gloria empezó por allá en 1994, durante Pulp Fiction. De hecho, la empezó a escribir antes que Kill Bill, pero como no podía encontrarle un buen final, decidió posponerla unos años más. En cuanto a Hans Landa, vaya que es un personaje difícil de interpretar. La película estuvo a punto de ser cancelada durante el casting para encontrar al actor que pudiera interpretar al coronel nazi, Hans Landa, un personaje malvado, pero atrapante. Tarantino creía que había escrito un personaje imposible de interpretar. Afortunadamente, el gran Christoph Waltz apareció y todo fue perfecto. En una charla, Tarantino le contó a Brad Pitt que el actor alemán que interpreta al sargento Hugo Stiglitz solo aceptó actuar y ponerse un uniforme nazi porque su personaje iba a asesinar nazis. Podemos decirlo, porque esta es la película de Tarantino con más nominaciones a los premios Oscar. Tuvo 8 en total, y es además la primera que se gana una estatuilla por mejor actor de reparto.
El premio se lo llevó Christopher Waltz, quien en 2012 también se lo ganó por su actuación en Django sin cadenas. La actriz Melanie Laurent, que interpreta a Shosanna, trabajó durante algunas semanas como proyeccionista en el New Beverly Cinema, un cine histórico ubicado en Los Ángeles. Allí proyectó dibujos animados y trailers antes de los shows. La escena en la que el sargento Donnie Donowitz, interpretado por Elliot Roth, usa el alias de Antonio Margaretti. Este nombre hace referencia al director italiano de quien Tarantino y Roth son fanáticos. Ojo, Bastardos sin Glorias es una ficción, pero está inspirada en una operación real del ejército estadounidense conocida como la Operación Green Up. En 1994, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos enfrentó a 3 soldados para enviarlos a sabotear y espiar al enemigo. 2 de ellos, Frederick Mayer y Hans Wimberg, eran judíos exiliados que habían abandonado sus países debido a las amenazas de los nazis. El tercero era un prisionero austríaco llamado Franz Weber, que había sido un oficial nazi que desertó debido a sus ideas opuestas a la ideología dominante en Alemania. Aldo Rain, interpretado por Brad Pitt, nació en la misma ciudad que Quentin Tarantino, Tennessee. De hecho, no es el único personaje de la filmografía del director que comparte la ciudad natal. Butch, de Pulp Fiction, Stun Mike de Death Proof y Bud de Kill Bill también son tenesianos. Hacia el final de la cinta y con el fuego consumiendo el teatro que presenció en la ficción La muerte de Hitler, la temperatura que en los ensayos alcanzaba los 400 grados terminó llegando a los 1200. Sin embargo, a la pasión que Omar Doom y Elliot Roth le pusieron a la masacre nazi, no se le quiso interrumpir, y estuvieron a pocos segundos de resultar en una tragedia. Según confesó el mismo director Brad Pitt, es alguien que se mete tanto en el papel que interpreta, que incluso cuando ya había terminado de rodar continuaba hablando como el teniente Aldo Rain. Incluso, las respuestas en conversaciones con el actor fluían como si el propio personaje las dijera. Para aquellos que conocen la historia de cómo el régimen nazi llegó a su fin y que vio la película de Tarantino, saben que son muy distintas. Esa era la finalidad del director. La idea de que la fuerza del cine sirva para luchar contra los nazis. Y no me refiero metafóricamente, sino de verdad. Comentó Tarantino alguna vez, el proceso de creación y de hacer realidad una obra de tal implicancia, como la que significó Inglourious Basterds, tomó más de 10 años. De hecho, Quentin quería que esta saliera incluso antes de su primera pieza maestra, Pulp Fiction. ¿Qué hubiera pasado si el deseo del director se hubiese cumplido? Nunca lo sabremos. Según el guión original, el sargento Donnie Donowitz, interpretado por Elliot Roth, le pidió a cada uno de sus vecinos judíos que antes de salir a cumplir con su deber, le firmen el bate con el que fulminaba a los agentes nazi con los que los bastardos se encontraban. El significado era claro: cada golpe a un nazi sería uno dado por gente judía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y revisa nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.